Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, el segundo después de varios meses, y hoy les hablaremos del WordPress Photo en el Museo Franz Mayer. Bueno, este concurso se está realizando desde a mediados de los años 50. Se encarga de premiar los mejores trabajos de fotoperiodismo en diferentes ámbitos, sea político, social, ambiental, deportes, etc. La exposición estuvo desde el mes de junio o julio, si no me equivoco, y terminó el pasado 2 de octubre. De hecho, nosotros fuimos el último día, fuimos a visitar la exposición a ver qué nos encontrábamos. Al entrar a la exposición hay una pequeña reseña de cómo se realizó el concurso. Este año se redujo a 5 regiones, por decirlo así. Dividieron el concurso en 5 regiones. Aquí el punto es que al hacer esto se redujo las exposiciones. El año pasado que visitamos también encontramos más exposición de fotógrafos, dependiendo del tema que manejaron, como que hubo un poquito más de exposición y estabas conociendo el trabajo de fotógrafos que no conocemos y tenían propuestas interesantes. Este año sí se vio un poco reducido, no estoy diciendo que estuvo mal, pero sí yo esperaba que se viera como el año pasado, que viéramos trabajos de diferentes lados. Bueno, pero no hizo a menos la exposición, ahorita vamos a ver por qué. También vimos una lámina sobre las fotografías ganadoras de diferentes años. Se mostró la primera foto premiada, que fue en 1955, que se ve que es un corredor de motos cayéndose. En esa tablilla me llamó la atención unas fotos, por ejemplo la de 1990, que fue hecha por Charlie Cole, que es del hombre que se para frente al tanque. Esta foto creo que fue tomada en China. La otra fue la de Signal, que fue de John Steinmeyer, espero decirlo bien, que son sobre los migrantes africanos buscando señal en una costa. Que es muy curioso la foto porque están buscando señal y es lo que hacemos muchos ahora en estos días, que sin un dispositivo móvil o no tener una buena señal sientes que estás alejado, estás apartado de la realidad. Y también muestran la foto del año pasado, que es de Mads Nissen, que muestra el abrazo de una persona mayor con su enfermera, que esto fue en Brasil. Aquí nos muestra cómo el afecto entre los seres humanos es importante y se ve curioso cómo aquí se las ingeniaron para poder abrazarse debido a que estábamos en pandemia y las personas mayores se habían quedado encerradas en el asilo donde vivían y no tenían contacto ni con sus familiares, solamente a través de llamadas. Y creo que sí les afectó mucho psicológicamente y este abrazo marcaba no solamente para ellos una esperanza, sino para el mundo en aquel entonces que estábamos viviendo la pandemia. No estamos diciendo que la pandemia ya desapareció, pero en aquel entonces sí fue un caos de ver cómo nuestra realidad, cómo nuestra vida cotidiana se redujo en ocasiones a 4 paredes, pero ese es otro tema. Ya viendo las exposiciones de este año, primero vamos con esta serie de fotos de esta niña en Argentina, que aquí la historia de esta niña es que no se cortó el pelo, se lo dejó crecer durante estos años de pandemia, de estos años de encierro. Por ejemplo, en la primera foto marcaba que le aburría tomar clases en su casa y prefería estar acostada con un libro, y las demás fotos muestran cómo su pelo fue creciendo, que era como una protesta hasta que ella regresara a clases se iba a cortar el cabello. Esto nos muestra que los niños vivieron la pandemia igual o peor que los mayores, al ver que su mundo también se cerraba a veces en 4 paredes, de que no podían salir, que a veces el mundo lo estaban conociendo a través de una pantalla. También nos encontramos con esta reflexión sobre cómo el fotoperiodismo está siendo amenazado en el mundo, no solamente por la gente o el crimen organizado, muchas veces también se encuentra amenazado por los mismos gobiernos. Luego lo vemos en las noticias, sobre todo en este país, lamentablemente anuncian que hay reporteros, periodistas que están siendo asesinados solamente por querer difundir la verdad, por querer informar al pueblo. Y es un tema no solamente de México, sino en el mundo, de que esta profesión se está viendo muy amenazada. Tanto es la amenaza a los periodistas que en ocasiones prefieren entregar su trabajo bajo el anonimato. Por ejemplo, esta foto es en Myanmar, sobre el golpe de estado que hubo, y la persona que se encargó de tomar la foto prefirió el anonimato porque su gobierno lo tenía bajo amenaza, y muestra cómo la gente civil
los civiles están combatiendo, no con armas, más bien aquí en México lo consideramos un juguete, que es la famosa resortera, pero ellos lo están ocupando como armas para defender sus derechos, su libertad. Como lo mencionamos antes, es el concurso de que muestra fotografías o trabajos de varios ámbitos del mundo. Por ejemplo, aquí vemos un problema de contaminación en la India, de cómo la sobreexplotación de las reservas naturales, la quema de pastizales solamente para conseguir productos para la gente, ocasiona esto, una contaminación muy severa, que aquí el fotógrafo captó que hasta los mismos infantes tratan de apagar el incendio, ya sufren los estragos de la contaminación, y cómo la vida cotidiana de ese lugar ya está bajo el humo, ya parece que si fuera niebla, pero es la contaminación que viven día a día, a pesar de que el gobierno u organizaciones están haciendo lo posible para reducir esto. Se ve que el trabajo es imposible. Aparte de la contaminación, también se nota el problema que hay entre el ser humano y la naturaleza. Por ejemplo, este es en una región de Asia, de cómo los tigres de Bengala en ocasiones están siendo asesinados, a veces están siendo movidos a otras regiones para que no ataquen a la gente, porque la misma gente está invadiendo los mismos terrenos naturales del hábitat de un tigre para poner su ganado, para hacer sus producciones agrícolas, y a veces los tigres atacan a la gente porque se sienten amenazados, y en ocasiones la gente hace guardias para que los tigres no se coman el ganado o que no anden rondando por los pueblos cercanos, como vemos en la fotografía de este tipo haciendo guardia para que no se acerque un animal de estos. Y aquí uno ve también cómo va a combatir con un tigre si a veces el tigre de largo es más que un ser humano. También se mostró reportajes que llevan años tratando de documentar lo que pasa. Por ejemplo, estas son fotografías de Brasil, de cómo la selva del Amazonas o la Amazonia está siendo destruida por la globalización, el capitalismo, como lo quieras ver, de cómo se está muriendo parte del mundo por la avaricia humana, por decirlo así, de cómo los habitantes nativos de esa región están viendo cómo cambia su entorno y en ocasiones tienen que luchar para que su hábitat, donde ellos han vivido por años, por siglos, no se vea deteriorado. Por ejemplo, estas personas que van a tomar el avión para buscar al presidente Bolsonaro y exigirle que ya no destruyan la selva, o en esta que también es en una región de África, que aquí no es tanto por la naturaleza, sino por el negocio. Por ejemplo, aquí muestra a dos pueblos diferentes que se han matado por años solamente por el ganado que consideran sagrado en otras regiones. Entre los pueblos se roban, entre los pueblos se matan para adquirir ese ganado y venderlo a buen costo en otros lados. En ocasiones hasta los pueblos ya son abandonados para evitar la violencia, algo no muy alejado de la realidad de México. También nos muestra lo que pasó el año pasado sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania. Por ejemplo, aquí vemos a un hombre pisando sobre balas de cañón de las calibres 50, si no me equivoco, de tanques. Parece que está revisando si hay municiones todavía que puedan utilizar o va a recoger. De cómo la vida cotidiana de esos lugares se ha transformado, de cómo la gente a veces hasta toma las armas para defender lo que es suyo. También vemos cómo las fake news han hecho de las suyas en estos últimos años. Por ejemplo, aquí muestra las fotos de un fotógrafo que hicieron este proyecto, que a través de fotografía y video empezaron a mandar supuestamente noticias verdaderas y todo lo hacían en una casa. Nada más buscaban sus atuendos, buscaban la forma de mostrar las fotos y nada más le agregaban el contexto de las cosas. Muchas veces por el periodismo o el fotoperiodismo ayuda a que algunos temas no queden a la deriva, de que a veces los gobiernos realicen una acción. Por ejemplo, esto fue en Colombia, de cómo una pareja está tratando de ser desalojada de su vivienda solamente por un proyecto. Bueno, como relataba la historia, si no mostraban este tipo de fotografías, la gente iba a quedar sin ayuda, y gracias a esto el gobierno supuestamente les ofreció otro lugar donde vivir. Y por último vemos la exposición hecha por el mexicano Joel Martínez, que esto fue en la Sierra de Guerrero, de cómo los pobladores de esa región que se han metido al cultivo de las drogas con la necesidad de solventar los gastos de ellos, de sus familias, de tener una vida mejor, a pesar de que reciben ganancias muy bajas sobre lo que están haciendo, porque no solamente es arriesgar su vida ante el crimen organizado, sino también en ocasiones hasta con el gobierno por andar haciendo algo ilegal.
Y aquí el fotógrafo nos muestra cómo es la cotidianidad de la gente. A pesar de estar haciendo algo malo, por decirlo así, ellos lo están viendo como una opción, como lo volvemos a decir, para solventar a sus familias. También en sus fotos colocó una técnica que me recuerda a educación artística de la secundaria, que teníamos que hacer dibujos a través del punto. No sé si recuerden. Parece que él lo hizo de esa forma y le puso ese tono rojo o vino que muestra cómo la vida cotidiana de la gente de esa región se ha visto marcada, se ha visto manchada por la violencia, la corrupción, la falta de interés del gobierno, de varias cosas. Pero al fin de cuentas tenemos que seguir nuestra vida diaria, tenemos que seguir de pie. Y aquí les dejo unas pequeñas fotos que también estuvo en la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó el contenido, suscríbanse, compártanlo, denle like. Como se los dije en el primer video, este proyecto apenas lo estamos comenzando. Parece ser que no tiene pies ni cabeza, pero estamos haciendo lo posible para darle forma a este proyecto. Muchas gracias por verlo, nos vemos a la próxima.